Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo 6 de Sociedad y Educación. Nos tocó sobre el libro Nefando de Mónica Ojeda. Así que vamos a dar una breve introducción para después continuar con el podcast. Bueno, en lo que se trata del libro tenemos temas muy tabú, lo que es el abuso infantil, pornografía infantil y básicamente el libro trata de eso. Por eso se recomienda darse pausas para leer este libro, ya que por sus temas no es fácil de digerir, como se le dice, y críticamente todo esto se redacta a los miedos que tenía la escritora, por eso va escribiendo como relatos y tipo eso. No se basa ni en una primera persona, ni segunda, ni tercera, es como que el libro fluye. ¿Qué significa nefando? Nefando es una persona o una acción que puede ser considerada muy rara para otras personas, como puede ser los temas que dijo mi compañera, el abuso infantil, la pornografía infantil, el incesto, violaciones, todo ese tipo de temas que podemos ver a lo largo del libro. ¿Sabes lo que pienso que es más interesante de este libro? Es que literalmente el desarrollo crea como un tipo de rompecabezas que alguien tiene que armar. O sea, se cachan literalmente el trauma, la conversación, literalmente la trama del libro que trata de situaciones realmente que son expectantes y traumáticas. Son puntos. Bueno, ¿y qué tal les pareció el libro? ¿Cómo lo vieron desde su punto de vista? A mí la perspectiva desde el comienzo era como que confuso, porque no sabías qué era. Raro, ¿verdad? Sí, es como que primero te presenta una historia y te cambia otra y así. Sí. Es raro, pero bueno, es extraño porque habla full temas delicados que las personas no estamos acostumbrados a leer diariamente. ¿A ti qué te pareció el libro? Interesante, es una mezcla de un lenguaje limitado, sinceramente, un rompecabezas que literalmente uno tiene que armar y más que con conclusiones deja con sospechas literalmente el libro. Sí. Siento que tiene como un sentido de lenguaje así bien rancio, porque tampoco describe tanto al 100% cómo es el videojuego, sino que solamente indica que como que el inicio lo describen, pero no lo describen al 100%. Siento que como para que no... O sea, el juego creo que es todo lo que ellos van pasando. Bueno, no se habla tanto del juego, sino más de las historias de las personas. De lo que literalmente pasaron los creadores del videojuego, ¿verdad? Exacto, Sí. es tema referido, por eso ahí como ellos comenzaron a convivir, se dan cuenta que cada uno pasó por eso y por eso crean el juego. Ajá. Me acuerdo que Merlin me dijo así que dónde podíamos conseguir el libro y así, pero lo curioso es que el libro no se lo puede conseguir aquí en Ecuador, sino... No se lo puede conseguir en toda Latinoamérica porque solamente está en las editoriales de España. Sí. O sea que ese libro más o menos sería como un poco prohibido aquí. No creo que literalmente porque Latinoamérica es un poco... Creo que es más turbia que otros países, pero... Sí, es como que... o sea, para mí sí fue un poquito impactante hasta lo que leí el libro, porque iba describiendo cada cosa y yo así, ay no, qué traumático. Sí. Por eso cuando vimos, bueno, nosotros, Jerry y yo vimos reseñas y decía lo mismo, que toca digerir despacio el libro porque es muy perturbador. Sí, y nos habla de diferentes temas y diferentes críticas hacia la religión, hacia otras academias sobre el lenguaje. Bueno, hablando sobre la religión, les puedo preguntar algo así, ¿ustedes creen en Dios o algo así? O sea, yo decirte como si no, sí creo, soy muy apegada para la Virgen de Quinche. ¿Y tú crees en Dios? ¿Crees en algo? Yo creo en todo. O sea, la verdad, así. Yo creo en todo. Si puede haber un burro volando, yo creo en ese burro volando. Pero de ahí creer en Dios es como que sí y no, porque, o sea, ¿quién asegura al 100% de que Dios existe? Pero ¿quién asegura al 100% de que no existe? O sea, no sé, hay muchas cosas que literalmente no describen como que
al 100% la teoría de que sí, de que no, así que es algo incógnito, pero de decir que sí creo en todo, la verdad, y también creo en Dios, así que sí. Bueno, yo, la verdad, desde pequeño fui o sea, influido por eso de la religión católica, porque mi mamá es o sea, es muy apegada a Dios, pero yo creo, pero por conveniencia. O sea, porque alguna vez me pasa algo mal o necesito ayuda en algo y es como que nunca acudo a él. Sí, pues me ha pasado eso, de que literalmente cuando una persona está en peligro o cuando tú sientes que te va a pasar algo, acudes a Dios. Ajá. Es como que literalmente lo primero que dices, Dios mío, por favor, ayúdame, que no me pase nada. Dios mío, por favor, cuida a mi familia. Así es como que literalmente puedes decir que soy ateo, pero al final, literalmente, cuando le va a pasar algo, es como que acuden a Dios. Acuden a Dios y literalmente como último. En lo personal, yo creo que todo ser humano necesita creer en algo. O sea, necesitamos creer en algo, sea Dios, sea Buda, sea el diablo, sea lo que sea, pero necesitamos creer en algo. Ay, sí. Y como bien dice ¿ustedes qué respecta de que tocaban el tema del abuso y la pornografía infantil? Bueno, yo o sea, como leí el libro, vi la perspectiva de que esos temas, o sea, nadie está acostumbrado a hablar sobre eso. Es un tema, pero es algo, creo que delicado. Pero no diría muy normal, pero por ejemplo puedes encontrártelo aquí al lado, abajo de tu casa, a la esquina de tu casa. O sea, cualquier persona puede ser un pedófilo, puede ser así. Yo creo que está muy normalizado literalmente eso del abuso, la verdad, así. Es como que literalmente vas, pones una denuncia, la policía sigue su seguimiento ya y nada más. Dejan el caso como por unos meses y se acabó. Pero ese tema es un tema bastante delicado porque cuando tú empiezas a hablar de ese tema es como que todo el mundo se tensa, es como que el mundo, algunas personas pudieran haber pasado por eso y empiezan a recordar, o recuerdan historias que les contaron, o empiezan a decir, sí, es que fulanita de tal me contó eso y eso le pasó eso y yo no quisiera que eso le pase a las visiones futuras con mis hijos, mi familia o con familiares cercanos. La verdad, el tema de la violencia, especialmente la violencia infantil como tal, es un tema sumamente delicado, la verdad. No es por ciertas, literalmente, situaciones, sino porque actualmente el mundo está tan perdido que la violencia, no solo infantil, psicológica, física, todo tipo de violencia está normalizada ya. Ajá, es como que sí, un ratito y ya. Ajá, pero bueno, lo que el libro nos muestra es que sí es delicado esos temas, pero que no, o sea, que es bueno hablar. Ajá, es bueno hablar sobre eso, es bueno conversar, tratar esos temas, aunque sea incómodo, porque a mí también, la verdad, me puso muy incómodo leer ese libro, porque hablaba de muchas cosas turbias para mí. Sí, pero como bien dicen, hay preferirlo hablar que antes callar, o sea, no dar tu opinión, decir cómo respecto te sientes o lo que pasó. Por ejemplo, lo que es un abuso, yo no lo sufrí, pero pasó en mi familia y es como que después cada persona te cuenta y puede decir, no, es que también le pasó a mi familiar o esto y otro, y tú te vas dando cuenta que sí, que es muy difícil de hablarlo. Por eso la autora, en una entrevista que dio, dijo que ella vio en la escritura en España con su masterado poder realizar esto, o sea, que no se quede como en la educación de aquí de Ecuador, solo te digo, pero no lo hablamos. En España tú lo puedes tratar, tú lo puedes hablar, es como algo para poder expresarse. Sí, es que, bueno, siempre que se habla de esos temas es como que alguien prefiere decir, yo no quiero hablar de eso, yo prefiero no hablar de eso, pero es como hacerse de la vista gorda del problema que es en realidad todos esos temas. Sí, por eso, bueno, yo cuando leí del cómo se va contando la historia, cómo sufrieron los abusos los hermanos, fue muy duro porque dije, ay no, qué feo, ojalá no nos pase. Y también, o sea, pude ver una historia de una de las hermanas que sufría de eso de no querer aceptar a su cuerpo. de no querer aceptar
a su abusador, o sea, de que Sí. ella no aceptaba que su papá la había abusado. abusado. Ajá, O sea, decía que el abuso es parte de la humanidad de las personas. O sea, ella no consideraba que es un monstruo, sino que es un humano y se equivocó. ajá. Y eso nos habla mucho de que todos como humanos podemos decir, no, esto está mal, así, pero al final creo que todos tenemos un lado oscuro, por así decirlo. No todos lo sacamos a la luz o no todos lo vamos a sacar a la luz aquí en vida, pero hay personas que sí, y es por ser humanos, o sea, seres humanos, y es una naturaleza. No sé, yo siento que literalmente la creación de ese videojuego por dos hermanos que literalmente inspiraron sus traumas para crear un videojuego y tratar de mezclar todo tipo del horror, la morbosidad, el abuso y también un poco el arte, porque más o menos que crear un libro es crear un pensamiento tuyo propio y sacarlo literalmente sabiendo que miles de personas lo van a leer y van a sacar diferentes tipos de conclusiones. Por eso es que te digo, como vimos en la entrevista, bueno, vi de la autora lo que quiso es expresar sus miedos, no es como que tipo, sino que ella quiso revelar todos sus miedos, porque ella, como dice, en las cuatro paredes ella se siente protegida. ¿Por qué? Porque ella tiene el miedo que invadan su casa, o sea, que entren y te lleven. Por eso, como dice, cuando los hermanos convivieron con las 6 personas, cada uno se vio reflejado porque cada uno sufrió su trauma. Por eso es la creación del juego. Bueno, hablamos un poquito de los personajes, ¿ya? ¿Qué personaje más, como que más de todo el más? Para mí se me hizo muy interesante Kike Ortega, la verdad, porque creo que dio una lucha sobre como querer... Más irónica, como distante, como que usaba el humor usaba el humor como defensa, más o menos. Ajá, como así. para camuflar Sí. esos temas. Ajá, Más o menos representando lo que es el horror, pero tratando de disimularlo así, como que para evitar literalmente que suene como horror. horror, exacto. Sí. Bueno, a mí me impactó sobre el Cuco Martínez, ya que como es, o sea, el hacker de ahí, transformó lo que ellos pasaron en el juego. O sea, gracias a él, porque él también puso y dijo, no, tan bonito. Vamos a comenzar hablando sobre la protagonista. La protagonista es Kiki. Bueno, ella en el libro tiene una aferración. Bueno, Kiki es la protagonista, una narradora reflexiva que explora el poder del lenguaje. Bueno, así lo veo yo, que ella explora el poder del lenguaje, su relación con las palabras y su entorno que le rodea, su mundo, por decirlo así en pocas palabras. Kiki busca respuestas sobre sí misma y su entorno. El segundo personaje es la abuela. La abuela es un personaje influyente en la vida de Kiki, que viene siendo su nieta. Pienso que la abuela de Kiki en el libro representa la tradición y el pasado. Representa la tradición y el pasado contrastando con la búsqueda de Kiki. Pienso que la relación con Kiki y su nieta es un poco tensa, guardando secretos, es como de silencio, algo así. Bueno, el tercer personaje es el padre. En el libro, según entendí, el padre es un poco ausente. Su presencia influye en cómo Kiki percibe la realidad. ¿Sí? El padre hace eso en Kiki. El padre tiene un rol distante en la historia. Pienso que estos personajes nos ayudan a entender y a reflexionar cómo nuestras acciones moldean nuestra percepción. En Nefando, Mónica Ojeda usa personajes complejos para explorar temas profundos.
Pienso que este libro y esos personajes nos enseña o nos dan a conocer cómo debemos utilizar correctamente el lenguaje. Y es una forma muy entretenida porque nos da dando como a entender a través de una historia muy llamativa que nos engancha. Todo está bien estructurado, nos enseña cómo la ortografía es muy importante. O bueno, la ortografía es parte de esta historia, este libro. Pienso que el lenguaje es muy importante para destruir y construir realidades. También esta historia nos hace cómo es importante la búsqueda de una identidad propia y que nuestra identidad es un silencio complejo y lleno de secretos que la historia hace como queriendo abordar. Y bueno, eso es sobre los personajes. Hablando del juego, ¿han escuchado alguna vez sobre la Deep Web? Yo sí. ¿Tú? Sí, yo entraba ahí. ¿Sí entraste alguna Sí, vez? no. Yo la verdad nunca logré entrar. Intenté varias veces con mis hermanos, pero... Sí, pero literalmente para entrar a la Deep Web tienes que tener un ordenador y no estar en tu casa. Ujú. Nosotros lo hicimos en grupo, unas 5 personas más o menos cuando estábamos en el colegio, y nos reunimos en una casa abandonada, o sea, donde no nos pudieron rastrear, usando un computador literalmente viejo, antiguo de uno de los compañeros, que no usaba y que no tenía, o sea, que literalmente tenía cerrado absolutamente todo. Recuerdo que nos metimos y había horrores, literalmente, o sea, al principio en la primera parte, porque dicen que hay fases, nosotros nos metemos como hasta la fase 4. En la fase 1 literalmente es como que está lo básico, muertes, robos, secuestros. En la fase 5 ya se va encontrando literalmente ya matanzas, ventas de pornografía infantil, se encuentra literalmente también lo que son ventas ilegales de drogas y todo eso. Eso también aparece en la etapa 1, pero en la etapa 3 ya vas subiendo y literalmente vas encontrando venta de personas, literalmente venta de animales raros. Y en la etapa 4 es lo más turbio, lo más turbio que he visto en mi vida es esto. Estábamos andando literalmente los 5 ahí, los 4 o 5 más o menos, porque creo que no recuerdo bien si uno se había ido por el miedo que le había causado un video que estábamos viendo, que era bien perturbador, era literalmente como estaban haciéndole traje así a una persona, a una niña. Y fue literalmente perturbador que él se retiró, así que no me acuerdo si se quedó o se fue, pero la verdad fue hace muchos años. Pero ya cuando entramos a la etapa 4, lo más horrible que vi ahí fue cómo literalmente estaban vendiendo a una niñita así. ¿En serio? Sí, así. La estaban vendiendo para usarla como juguete sexual. ¿Y ustedes qué piensan? O sea, ¿creen que la Deep Web podría... O sea, sería mejor que no sea oculta para todos? ¿O creen que está bien que no se pueda Yo entrar? creo que sí, porque aunque no lo creas, yo te estoy diciendo que entré hasta la etapa 4, pero hay muchas etapas porque tengo un amigo que hace mucho tiempo yo no hablo con él porque no sé, no tengo contacto, dice que hay muchas etapas de la Deep Web. Es como literalmente un pozo que no tienes fondo y no sabes hasta dónde vas a llegar, así que yo siento que dependía también de las personas, porque hay personas más sensibles que otras, más fuertes que otras, a otras incluso le pueden hasta dar ideas literalmente mentales para hacer cosas críticas, así que yo siento que sí sería bueno que esté limitadísimo. Sí, O sea, es verdad. Ajá. Porque imagínate que, por ejemplo, que tú seas padre, ya seas padre, tengas una familia bellísima con un hijo y tu hijo se meta ahí literalmente a ver esas cosas, va a quedar traumado de por vida. Sí. Sí, literalmente para mí, que yo tenía unos como 16, 17 más o menos años, a mí me quedó una experiencia bien fuerte, la verdad, porque ver eso, que están vendiendo eso literalmente por ahí en ese tipo de red, es algo... sí, por eso, Wow. o sea, que también hablo un poquito de lo que ellos estaban subiendo. Decía que había como ellos haciendo apuñalar a un gato y así, no. Sí, todo eso. Bueno, sí, la verdad es que Merly tiene razón. Eso para mí debería quedarse ahí. Sí, súper limitado, la verdad. Porque venden cosas turbias. Por ejemplo, en una etapa, la etapa más o menos 3 donde se vendían los animales, habían animales que los vendían para lo que es esos tipos de brujerías que hacían, de eso la macumba, para hacer macumba. Y literalmente se encontraba de todo, cuernos de venados, tigres, literalmente esos tigres blancos, no sé cómo se les llama, pero esos tipos de tigres, así. Tigres albinos. Algo así, de esos tigres albinos, se encontraba de todo, se encontraba cola de delfín, o sea, un montón de cosas, la verdad. Por ahí yo creo que todo debería quedar limitado. Sí, yo siento que también O para sea, mí debería quedar limitado.
viendo cómo está ahorita las cosas con la sociedad que ya estamos así, imagínense si la Sí, es fácil acceder a la Deep Ajá. Web. Pero eso es que Puede literalmente ser, cuando nosotros accedimos fuimos en un lugar apartado. Porque si tú accedes aquí más o menos poniendo un espacio ahorita, O sea, según lo que yo conocía es que te rastreaban la IP y, o sea, es ilegal entrar a la Deep Web. Entonces... Y es que no solamente, es que no es literalmente por la seguridad de que te van a agarrar los policías y que no sabes quién te va a venir a buscar, porque nadie sabe quién fue el creador de la Deep Web, nadie sabe cuándo apareció, pero es como un pozo, es como un mercado sí, negro. un mercado. Hablemos sobre cómo nosotros, como futuros docentes de lenguaje y literatura, cómo abordaríamos nosotros esos temas en una aula o con los estudiantes. Bueno, en lo personal, yo creo que sí abordaría esos temas, porque sí es necesario hablar sobre eso y no hay que sesgarse a no querer traumar a los estudiantes. O sea, sé que por diversas cosas pueden traumarse las personas, pero es necesario hablar sobre eso. O sea, es siempre, o sea, como, bueno, a mí la licenciada que me daba lenguaje y comunicación abordaba temas que no eran fáciles de tocar, pero también era muy grosera. Yo opino que siendo yo docente lo hablaría, pero de una forma delicada y no tan grotesca. O sea, porque de ley siempre tenemos que hablar de eso, porque es un tema que los estudiantes deberían conocer, ya que por ende, digamos, no se toca temas de esos. Y hay personas que lo pasan y tienen miedo a hablar y es como que no se les ayuda. Cuando nosotros como licenciados abordemos esos temas, ellos se van a sentir más seguros y decir, no, si mi licenciado está tocando esto, yo tengo que hablar porque me puede estar pasando, o ya tengo conocimientos de que si me va a pasar, tengo que hablarlo y todo eso. Sí, el desconocimiento es muy peligroso. Yo creo que lo hablaría como docente, pero sin comerme una empanada. A ver, yo sí sacaría ese tema, sinceramente y francamente, pero no lo sacaría de una forma tampoco tan delicada ni tampoco tan seria, porque al momento de una persona tocar un tema como lo que es un abuso o un trauma, no solamente va a causar literalmente un choque con una persona, porque no vamos a saber si los estudiantes pasan o eso o no pasan. O lo han pasado. O lo han pasado, bien dicho. Sino que respectivamente empezar de una forma concreta y significativa, diciendo, estos temas, primeramente, no se deben aceptar, está muy mal, y como conciencia de humanos hay que hablar, porque si no hablamos, no encontramos solución. Si no nos expresamos, guardamos algo que vamos a estar reprimiendo y más adelante no solo nos va a generar un trauma, sino o nos puede causar límites de personalidades, o nos pueden causar inseguridades físicas y emocionales, cerrándonos literalmente a poder ser personas ya maduras, o no maduras, porque los maduros son los plátanos, sino a crecer como personas, a ocultar, incluso a mentir. Yo como maestra, sinceramente, sí sería franca y directa. Les diría, esto está mal y no es literalmente que o no lo están pasando o lo están pasando, no deberían permitirlo. Y siempre es bueno que lo hablen ahora, para que el problema en algún futuro no sea grande, para que en el futuro ustedes no tengan problemas de autogestión, de autodefinición, de autodesarrollo consigo mismos. Crear estudiantes que sean directos y francos, pero que también tengan y contengan de lo que es delicadeza. Así. Hablar sobre esos temas creo que es similar a cuando quisieron como que sumar la materia de educación sexual. No sé si a ustedes alguna vez leyeron esa materia. Y a mí me la daban, creo que en octavo año, si mal no recuerdo. Pero me la dieron solo un año y después dejaron de darla. Y ahí creo que eso fue algo malo porque no nos quisieron, o sea, estaban limitando conocimientos para nosotros, o sea, eso es necesario hablar igual sobre eso. En mi colegio lo dieron en 10º año, pero ya no le querían dar porque los estudiantes nunca se lo tomaban en serio y siempre hacían bromas con esta porquería. Es que lo importante es hacerlo cuando tu mente aún no toca esos límites. Por ejemplo, estudiantes de 10º para primero de bachillerato ya
tocaron o Ajá. vieron temas de ellos mismos como el cielo. Ajá. Pero en cambio tú en octavo todavía no entras tanto a profundidad en lo que es la sexualidad. Entonces tú ahí vas inculcando y puede que... Por eso se dice que ahorita la educación está muy baja porque desde el comienzo deberían plantearnos todo lo que es para aprender. Por eso la gente no se puede desviar del camino. Ejemplo, la sexualidad tienen que tocarlo desde octavo o incluso desde séptimo, que se viene para que nuestras mentes cuando ya estamos en décimo no se los tomen tan a chiste. Porque siempre se ha visto que en estudiantes que son ya mayores siempre es ja 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 ja. Mira ese preservativo. Ajá. Sí, En cambio los estudiantes de octavo y séptimo puede que se lo tomen más en serio, ya que ellos aún no tocan tanto el tema de la sexualidad y cuando los van implementando ya pueden decirle cogerlo más serio. Es mi opinión. Sí, es verdad. No sé, la verdad. Bueno, también depende, porque hay estudiantes de octavos que también, o sea, jóvenes literalmente, que, o sea, yo creo que no depende literalmente del colegio, viene desde la casa. Porque si en casa papá o mamá se están así como que esas cosas, literalmente empiezan a despertar la curiosidad de un niño. Y un niño ya es curioso a partir de los 7 años. Y empieza literalmente a adquirir, literalmente a saber como una esponjita todo lo que en el mundo ve. Por ejemplo, si se ve a dos niños peleando, va a empezar o a normalizar o a preguntar por qué pelean o por qué se causó o por qué se están lastimando. Yo creo que ya sería bueno, importante, presentarlo a partir de los de sexto y séptimo. Porque en octavo ya literalmente la mayoría ya entra en literalmente los 12, 13 años. Y en los 13 años literalmente es como que ya la mente de todo, de niño y niña se alborota. Ya desde esa edad ya se empieza a alborotar. Yo creo que tendría conciencia literalmente como una esponjita que absorba desde sexto a séptimo. Porque yo desde sexto a séptimo yo tampoco literalmente no sabía absolutamente nada de la sexualidad. Y pues a mí fue un tema que me también tocó el cuerpo de bomberos cuando llegó en mi antigua escuela, cuando yo vivía en el Puyo. Llegó el cuerpo de bomberos a explicarnos que esto, y yo literalmente lo tomé como que está bien, wow. Y en cambio cuando yo ya entré octavo, porque vuelta literalmente a decir esos tipos de prácticas los hacían los bomberos, así, franca y directa, hacían los bomberos. Llegamos, nos explicaban eso. Ya en octavo año fue como que yo ya me di cuenta que la mayoría de niños y jóvenes que entraban ya literalmente en lo que es la pubertad, conciencia, se reían. Ahí sí ya se reían, es como que ya absorbieron o buena información o mala información. Ajá. Así, hablando eso de absorber las cosas y tocando el tema del abuso infantil también, yo como docente, la verdad, sí me gustaría como que conocer la situación de cada estudiante, de su situación de casa, o sea, de cómo viven y todo eso, porque por ejemplo, si hipotéticamente si una niña o un niño es abusado por su padre o su madre así en su casa, después eso lo absorbe y lo puede ver como si fuera normal. Pero también tienes que tener conciencia de que algunos niños no van a decir la verdad, no solamente por inseguridad, sino por miedo, o te van a decir, no, es que en mi casa no pasa nada, somos la familia más feliz, pero en realidad está pasando otra cosa. Así que ya siento que sería como que confianza también con los niños, desde un inicio. Confianza para que literalmente sientan la seguridad de que están con una persona, de que saben que pueden abrirse, saben que pueden conversar, saben que pueden contar las cosas y llegar a un punto donde el niño dice, sí, profe, esto me está pasando, esto está sucediendo, no sé qué hacer y pues ahí conoces literalmente los niños. Pero también hay casos, digamos, de niños que se han visto que como ya en la casa son amenazas de, ay, es que si hablas, los niños se dejan influenciar mucho. Entonces nosotros ya vimos esos temas de que los niños son muy influenciados. Entonces ellos van a tener miedo de decir, no, es que él me amenazó y no tengo que hablar. Entonces sí es como un tema difícil y complicado que se vería para tratar de ayudarles a ellos. Y es que para los niños es más manipulable amenazarlos con sus papás. Exacto. O con algunos seres que ellos quieran decir, no, es que le voy a hacer algo a tu mamá si tú dices esto. Y ellos ya, yo como amo a mi mamá, yo obviamente me callo. Ay, y los niños son así como más o menos. Y pues yo siento que cuando los niños son bastante manipulables, influenciables, manipulables, pero todo es todo con confianza. Y siempre hay que hablar, o sea, creo que desde el día uno que eres docente tienes que hablar de esas cosas con las personas y generar confianza. Sí, ¿para qué poner las personas? Bueno, tocamos otro punto ¿qué opinan ustedes sobre el lenguaje y comunicación que hay en el libro? La verdad,
opino que es un lenguaje que nos retrata mucho sobre, sobre la limitación sobre la limitación de las palabras, más que todo, las palabras fuertes, que no se usan en todos los libros y que pueden a veces ser censuradas en otros libros. Bueno, yo opino que igual sobre la comunicación indirecta que hay en el libro, ya que se puede decir que cuando relatan la historia de los hermanos, no es en sí que ellos están relatando su historia, sino son por otras personas. Ejemplo, igual cuando van tocando y la autora dio un punto a conocer que en una referencia ella quiso hacer como que una persona incorrecta relató todas las historias de ellos, pero ninguno habló. O sea, nadie sabe quién en realidad habló de Al todos final los... el libro te deja con ese misterio de quién realmente está hablando. Ajá, si fue un policía, si fue uno de ellos, o si fue un entrevistador, si fue alguien. O sea, el libro nunca no te deja con eso, no te deja con esa idea clara. Ajá. Sí. Bueno, otra parte que yo también es la comunicación digital que vi ahí. Ya que por medio del videojuego, que es Nefando, había la comunicación y los medios de decir, por esto yo puedo comunicar igual mi historia de lo que pasé y no lo compartí. Y yo lo veo, yo ahorita ya lo tomo como normal, como tocamos en un punto que es parte de la humanidad. Y no puede ser así porque cada quien tiene eso de decir, yo considero que esto sí fue de una persona que fue un monstruo hacerme esto y no de una persona que es humana. ¿Por qué no tenemos que caer en eso de, es que es porque es humano, me puedo equivocar? Sí, el libro, la verdad es que habla de los temas, pero no los justifica. Exacto. No justifica las acciones que padecen los personajes. Como decir que hablar no siempre libera, así más o menos. Hablando de lo digital, también Nefando es un libro que nos deja, deja a las futuras generaciones un punto de vista de cómo es actualmente, o era antes también, bueno, no hace tantos años, pero cómo era la educación digital, o sea, de cómo que puedes encontrar cualquier cosa en internet o puedes tú ser alguien que escriba cualquier cosa en internet y nadie va a saber quién eres. Bueno, yo también vi, que tengo anotado en mi digital, vi que es los desafíos de la lengua que se toca ahí, ya que, digamos, la escritora tocó puntos que como a ella le daban miedo, jugó con las citas gramaticales y textuales para no exponerse mucho, porque por eso ella es como los oculta. Y también hay una idea, pero no voy a ver, que es la frase, la descripción del dolor nunca es la descripción del dolor, que ella tocó. Entonces ahí es como que ella dijo, quiero ilustrar esta idea porque yo es como lo veo. Y era como que... Es como enfrentarse a los límites del humano, lo frágil y también lo impredecible y lo que no se dice. Exacto. Porque a veces literalmente hablar no siempre libera y callarnos tampoco no significa que se oculta. Exacto, por eso como dicen, como estaban así haciendo las referencias al libro, decían que es súper textual lo que la escritora quiso escribir, porque ella quiso dar a entender eso, o sea, esto pasa y yo quiero que lo vean, pero tampoco lo quiero gritar así mucho, o sea, yo lo dije grotesco así, porque es la realidad, y hay personas que no lo quieren tocar, pero hay que tocarlo, hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que decir, esto está pasando y es lo que yo quiero dar a entender. Sí, no sé. Bueno, en todo caso, a ver, lo que yo pienso más o menos es como que la autora también quiso hacerle saber al mundo las horroridades que un ser humano puede cometer. Tratar de hacerle comprender a las personas de que el libro no solamente expresa lo que ella siente, sino de lo que literalmente millones, no hablo de miles, millones de personas pueden estar pasando, tanto mujeres como hombres, porque ahorita en la actualidad literalmente la gente es tan enferma que hasta los hombres
hasta los hombres sufren literalmente tipos de abusos. Y siento que es un libro que no solamente expresa lo que la autora vivió, sino que trata de hacer entender que literalmente hay cosas afuera que son más horribles que un golpe, más horribles que una discusión, más horribles que alguien te insulte, sino que literalmente trata de hacer entender y hacerle llegar al público de que es un libro que no solo expresa la forma en la que ella vivió, sino que ella quiere evitar que otras personas vivan ese tipo de cosas. Porque me imagino que ustedes leyeron el libro y dijeron, no, yo no voy a hacer cosas que literalmente no quiero que a mis futuros hijos les pase. Exacto. Trata no solamente de expresar lo que ella escribió, sino que literalmente evitar que las otras personas pasen y demostrar. Exacto. Por eso ella se escuda mucho en por eso el libro no busca romantizar, es un libro de arte que trata de expresar sin romantizar, así como que, no sé si acuerdan literalmente en que en algunos libros también hay libros de casos terribles, como literalmente la carta, a ver, yo leí un libro que se llama Carta a una madre, creo que es un informe, un libro más o menos, no me acuerdo donde literalmente el asesino detallaba cómo literalmente consumió el cuerpo de una niña de 9 años. Y esa misma carta, detallada, literalmente se la mandó a la madre de la víctima. Y literalmente eso lo narró el abogado, antes de que la criminal sea asesinada. Y literalmente fue algo duro, pero crudísimo. Exacto, es como que por eso yo como planteé, dije, este texto también es grotesco y crudo porque así tenía que ser, porque para que no... Para demostrar, para no romantizar la violencia. Para no camuflar nada. Exacto. Por eso es que al final, literalmente, el final del libro no nos deja literalmente con un punto, sino un ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? También, o sea, planteando todo esto, como digo, es temas que nosotros estamos planteando para para a los siguientes adolescentes que tengan, porque puede ser que ellos también cojan y planteen, se digan, no, es que sí, las futuras generaciones sí, tenemos que hablar de esto porque ya se viene mucho romantizando o poniéndole no tan grotesco como tiene que ser, o sea, es como que ya lo estamos normalizando y eso no se debe normalizar, tiene que serlo siempre como se ha visto, que es horrible para la sociedad y la educación que hay.